Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el mismo estilo, tono, formato y añadiendo más detalles para alcanzar las 1500 palabras. Título del vídeo Under Cell, el silencio incómodo ante la sombra de Melisa Asl-Pamuk, dramas turcos revelados. Guión. Hola, queridísimos amantes de las series turcas y de los chismes del corazón, sean todos bienvenidos una vez más a su canal favorito. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está candente, un tema que ha generado ríos de tinta y muchísimos comentarios en redes sociales. Vamos a hablar de silencios, de rumores, de competencia, y por supuesto, de algunas de nuestras actrices turcas más queridas. Prepárense porque hoy desentrañamos el misterio que rodea a Hande Erçel y el porqué de su aparente distancia con Melisa Asl-Pamuk. Así que quédense muy atentos hasta el final porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí o simplemente todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo ya mismo. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, pasión y muchas series turcas que amamos con locura. Ahora sí, empecemos. Hoy no solo vamos a explorar la supuesta rivalidad, o mejor dicho, el silencio que parece existir entre Hande y Melisa, sino que también vamos a sumergirnos en cómo estos dramas personales a menudo se reflejan, o mejor dicho, se asemejan a los intrincados argumentos que vemos en nuestras queridas series turcas. Es como si la vida real imitara al arte o viceversa, en un ciclo fascinante de espejos. Y para desglosar este intrincado tema, vamos a analizar algunas series que, de una manera u otra, tienen una conexión con esta historia, ya sea por sus temáticas de rivalidad, por la presencia de secretos oscuros, o simplemente por tener a alguna de estas actrices dentro de sus talentosos elencos. Comencemos nuestro viaje con una serie que, aunque no cuenta con ninguna de ellas dos como protagonistas, sí que toca muy de cerca el tema de rivalidades y silencios incómodos, Kara Sevda. Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos cariñosamente en algunos países de habla hispana, es un melodrama turco de proporciones épicas que nos sumerge en la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan. Pero más allá de esta trágica y apasionada historia de amor, en Kara Sevda vemos cómo las diferencias sociales, las ambiciones personales y sobre todo los secretos familiares, se entrelazan para crear rivalidades muy fuertes y silencios que duelen mucho. La trama se centra en Kemal, un joven de clase media que se enamora perdidamente de Nihan, una joven de una familia adinerada. Los padres de Nihan, presionados por las deudas y las maquinaciones de un antagonista, la obligan a casarse con Emir, un hombre poderoso, ambicioso y sumamente cruel. Kemal, devastado por esta traición y sintiéndose impotente, decide abandonar su ciudad natal y emprender una nueva vida lejos de ese dolor. Regresa años después convertido en un hombre rico, astuto y poderoso, buscando no solo recuperar su amor, sino también una fría y calculada venganza. Y es precisamente en este punto crucial donde los silencios y las miradas cargadas de desconfianza se convierten en un ingrediente fundamental de la serie, añadiendo capas de complejidad a la narrativa. En esta trama, los personajes guardan secretos que tienen un gran impacto en sus relaciones, creando una atmósfera de tensión constante donde cada palabra y cada gesto están cargados de significado. Los silencios de los personajes son igual de relevantes, o incluso más, que las palabras que se dicen, revelando mucho más de lo que se expresa abiertamente. Es una serie que nos recuerda cómo los silencios a veces pueden ser más reveladores que 1000 palabras, dejando entrever las verdaderas intenciones y los sentimientos ocultos. Además, muchos fans perspicaces han señalado que el personaje de Asu, interpretado magistralmente por Melisa Asl-Pamuk, en esta serie refleja a veces una cierta actitud que se le atribuye a la actriz en su vida real, una actitud que algunos perciben como fría y distante. Es importante destacar que esto es solo una percepción subjetiva, basada en interpretaciones de su personaje y nada confirmado de manera oficial, por supuesto. Pero la similitud entre el personaje y la percepción de la actriz es lo que alimenta aún más los rumores sobre su supuesta distancia con Hande. Ahora, cambiamos de registro drásticamente y nos sumergimos en el vibrante mundo de una serie donde la competencia, pero en un contexto muy diferente, es el pan de cada día, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica que ha conquistado corazones a nivel mundial nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista, soñadora y decidida, que anhela con todo su ser la oportunidad de estudiar en el extranjero. Una serie de circunstancias inesperadas la llevan a conocer a Serkan Bolat, un arquitecto famoso, exitoso, pero frío, distante y con una fachada de perfeccionismo que es todo lo contrario a la espontaneidad y alegría de Eda.
Debido a un malentendido que da lugar a una serie de situaciones cómicas y absurdas, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que son pareja, con el objetivo de obtener un beneficio mutuo. Y es precisamente de este fingimiento que al principio parece un mero contrato, que nace un amor inesperado, intenso y capaz de cambiar la vida de ambos para siempre. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestro tema de hoy? Bueno, en Senkalcapm somos testigos de una competencia muy fuerte entre Eda y otros personajes femeninos, como la ex prometida de Serkan, una mujer sofisticada y ambiciosa, y otras pretendientes que intentan acercarse a él, movidas por su poder, estatus y carisma. La serie nos muestra de una manera entretenida y a menudo hilarante cómo la competencia en el amor puede generar momentos de tensión, celos y hasta malos entendidos, tal como podría estar pasando, según los rumores, en la vida real entre Andy y Melissa, aunque por supuesto, en un contexto muy diferente. Pero además, y quizás lo más relevante para nuestra discusión, esta serie nos regaló la oportunidad de apreciar el enorme talento de Hande Erçel, consolidándose como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, lo que también podría generar, sin querer y sin mala intención de por medio, algún tipo de competencia, incluso a un nivel subconsciente. Senkalcapm es un ejemplo perfecto de cómo las rivalidades, incluso las que parecen más inocentes y superficiales, pueden generar situaciones de tensión y desafíos emocionales. Y aunque es una comedia romántica en esencia, nos hace reflexionar sobre cómo los celos, la envidia y la competencia pueden afectar nuestras relaciones interpersonales y cómo la comunicación abierta y la confianza son fundamentales para superarlos. Pasemos ahora a otra serie que, aunque no es un éxito tan masivo a nivel global como las anteriores, sí que tiene un elemento clave para nuestra conversación, Hayata Ak, que se traduce como el árbol de la vida. Esta serie es un drama familiar conmovedor y complejo que explora a fondo las complejidades de las relaciones entre hermanos y las intrigas que pueden surgir por la ambición desmedida, la búsqueda de poder y los secretos que se guardan dentro de una misma familia. Aquí las rivalidades no se dan entre extraños o competidores externos, sino que se desarrollan dentro del núcleo familiar, de una manera mucho más sutil y profunda, lo que las hace aún más dolorosas y difíciles de manejar. En esta serie somos testigos de cómo las decisiones y las acciones de los personajes, movidos por la ambición y el egoísmo, tienen repercusiones en toda la familia, desestabilizando el equilibrio y creando divisiones que parecen irreparables. El silencio, la manipulación y los secretos son los principales detonantes del conflicto, creando una atmósfera de desconfianza y amargura. Hayata Ak nos demuestra cómo las apariencias engañan y cómo las personas, incluso aquellas que están más cerca de nosotros, pueden ocultar sus verdaderas intenciones y sentimientos detrás de una fachada de bondad, amabilidad y falsa preocupación. En esta serie, la falta de comunicación abierta, la incapacidad de expresar los verdaderos sentimientos y la acumulación de resentimientos son los principales problemas, un tema que resuena de alguna manera con la supuesta distancia entre Andy y Melissa, aunque por supuesto, en un contexto muy diferente. Aunque este tema puede ser muy común y recurrente, tanto en la vida como en el arte, resulta impactante la forma en que se representa en las series turcas, demostrando una vez más la importancia fundamental de la comunicación honesta y transparente, el respeto y la empatía en cualquier tipo de relación humana. Y para seguir explorando la versátil filmografía de Hande Erçel, debemos hablar obligatoriamente de Güneşinkler, que se traduce como Las hijas del sol. Esta serie fue uno de los primeros grandes papeles de Hande y en ella interpretó a Selin, una de las hijas gemelas de una mujer que debe rehacer su vida después de una serie de tropiezos amorosos y pérdidas personales. Güneşinkler nos presenta una historia cautivadora llena de secretos familiares, amores adolescentes, pasiones desbordadas y los inevitables conflictos entre padres e hijos, que son parte fundamental del crecimiento y la maduración. Aquí vemos una vez más cómo los secretos del pasado pueden causar un profundo dolor en el presente y cómo las decisiones que se toman en un momento determinado pueden afectar el futuro de todos los personajes involucrados. Selin, el personaje de Hande, es una joven rebelde, carismática y sumamente atractiva, pero que también guarda muchos secretos que la hacen vulnerable y la llevan a tomar decisiones impulsivas. Esta serie es un claro ejemplo de cómo las decisiones que tomamos, por más pequeñas o insignificantes que parezcan en un primer momento, pueden tener un impacto enorme en nuestras vidas y en la vida de las personas que amamos, y también sobre cómo las tensiones y los conflictos dentro de una familia pueden ser tan fuertes y destructivos como cualquier otra rivalidad externa. Güneşinkler le sirvió como trampolín a la fama a Hande, consolidando su lugar dentro de la industria y además, la puso en el mapa como una de las actrices jóvenes más talentosas, prometedoras y carismáticas del momento.
Y es que Hande, desde sus inicios en la actuación, ha demostrado un talento muy natural y una gran capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes, desde la comedia ligera y romántica hasta el drama más intenso y conmovedor, mostrando una gran versatilidad y un rango actoral impresionante. Ahora, para contrastar con el estilo más dulce y romántico de Hande, vamos a hablar de Arpma, una serie que cuenta con Melissa Asl-Pamuk dentro de su talentoso elenco. Arpma, que se traduce como choque o colisión, es un thriller de acción sumamente intenso y emocionante que nos muestra la historia de 4 personas cuyas vidas se cruzan de manera dramática y casi fatídica tras un terrible accidente automovilístico. En esta serie, Melissa interpreta a Cemre, una mujer fuerte, decidida y valiente que ha sufrido mucho en su vida y que lucha incansablemente por proteger a su familia de las amenazas externas y de su propio pasado. Arpma es una serie llena de adrenalina, giros inesperados que mantienen al espectador al borde de su asiento, y personajes complejos que se enfrentan a situaciones extremas que ponen a prueba sus límites. La serie explora temas profundos como la venganza, la lealtad a la familia, la redención y la capacidad de superar el trauma, pero también la importancia de la empatía, la compasión y la búsqueda de la justicia. En Arpma vemos una Melissa muy diferente a la que conocimos en Kara Sevda, mostrando una gran versatilidad como actriz y demostrando que puede interpretar papeles tanto dulces y vulnerables como fuertes, decididos y empoderados, de la misma forma que Hande. Esto nos lleva a pensar que, más allá de la supuesta rivalidad entre ellas que ha alimentado la especulación de los fans y los medios, ambas son actrices muy talentosas y que merecen ser reconocidas y apreciadas por su trabajo, independientemente de lo que pase o no en su vida personal. Su talento es innegable y su profesionalismo indiscutible. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Bueno, porque como les dije al inicio de este vídeo, es curioso y a la vez fascinante cómo las dinámicas que vemos en las series, las intrigas, las rivalidades, los secretos y los silencios, se parecen tanto a las dinámicas que observamos en la vida real. Los rumores sobre la supuesta mala relación entre Hande y Melissa han surgido principalmente por la ausencia de interacciones públicas entre ellas, ya sea en eventos sociales o en publicaciones en las redes sociales, y por la percepción que tienen algunos fans de una actitud, digamos, distante o fría por parte de Melissa. Muchos se preguntan por qué no se les ha visto juntas en eventos públicos, alfombras rojas o en redes sociales, al igual que vemos a otras actrices compartiendo momentos y colaboraciones, y esto ha llevado a especulaciones sobre una posible rivalidad, celos profesionales, o incluso un simple desacuerdo personal. Aunque ninguna de las dos ha confirmado ni desmentido nada de manera oficial, lo cierto es que el silencio que hay entre ellas es bastante evidente, y como hemos visto en las series, ese silencio puede ser tan revelador como las propias palabras, hablando mucho más de lo que se dice de manera abierta. El silencio puede esconder muchas cosas: celos, envidias, desacuerdos personales, una falta de afinidad profesional, o simplemente una falta de interés en mantener una relación cercana, lo cual es totalmente válido. Pero lo cierto es que la situación es mucho más compleja de lo que se puede apreciar en las redes sociales o en los rumores que circulan en la web, y que no podemos juzgar ni a una ni a otra por lo que vemos en esos espacios o por la información no confirmada que circula en los medios. Y es que en la vida real, tal como ocurre en las series turcas que tanto nos apasionan, las relaciones son complejas, llenas de matices y mucho más profundas de lo que aparentan. La verdad es que no sabemos lo que realmente pasa entre Hande y Melissa, ni cuáles son los motivos que han llevado a esta aparente distancia entre ellas, y tampoco tenemos derecho a juzgar su relación personal ni sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo como actrices, reconocer su talento y seguir apoyando las series turcas que tanto nos apasionan, independientemente de lo que ocurra en la vida personal de las actrices. Al fin y al cabo, lo que realmente importa es el entretenimiento de calidad, las historias que nos hacen soñar y los personajes memorables que nos regalan estas maravillosas actrices, cada una con su propio estilo, personalidad y forma de interpretar la vida. Y creo que en ese punto, tanto Hande como Melissa son impecables y dignas de admiración. Lo importante es que cada una siga brillando con luz propia, que alcancen sus metas profesionales y que nos sigan regalando actuaciones memorables que nos hagan vibrar y emocionarnos. Y llegamos al final de este vídeo, que espero que haya sido tan interesante para ustedes como lo fue para mí hacerlo. En resumen, hoy hablamos sobre el silencio incómodo entre Hande Erçel y Melissa Asl-Pamuk, y cómo este silencio, esa falta de interacción pública y esa aparente distancia, nos recuerda a las tramas de rivalidad, secretos, celos y silencios que vemos constantemente en las series turcas.
Exploramos varias series como Karasevda, Senkalkapm, Ayata Ak, Gunesingthlar y Arpma, cada una con su propio estilo, sus propias historias y sus propios personajes, pero todas con un denominador común, la complejidad de las relaciones humanas, tanto en la vida como en el arte. Al final, lo que queda claro es que al igual que en las series, en la vida real existen silencios que a menudo hablan más fuerte que cualquier palabra y que las relaciones interpersonales son mucho más complejas y multifacéticas de lo que podemos apreciar a simple vista. Y si te gustó este vídeo, déjame un comentario contándome cuál es tu serie turca favorita, qué opinas sobre este tema, y si también has notado ese silencio entre Hande y Melissa. Además, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos amantes de las series turcas y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.